documento y pudieron ver cuáles eran estos aportes a la integración de parte de la Corte. Era interesante que aparte de las dos doctrinas del estatus jurídico de los centroamericanos y la de la unidad centroamericana, también dentro de las reformas que se estaban planteando realizar al Tratado General de Amistad y de Paz y Amistad, se iba a plantear como los orígenes de una especie de ciudadanía centroamericana, porque ahí se le iba a agregar un par de artículos, uno en el que se establecía el reconocimiento de los derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones a todos los centroamericanos. Entonces, ya ahí podríamos encontrar pues esos orígenes de una ciudadanía. Y luego el tema de la unidad centroamericana en función de que los intereses de los países de la región debían ser resguardados por todos los países como tal. No andar haciendo cosas tan locas como las que estaba haciendo Nicaragua, un poco de manera unilateral. Fíjese, Karen, con la pregunta que me hacen por acá sobre calendarización de parciales con horarios. Déjeme revisar el correo ahora mismo, por si acaso me acaba de llegar algo y no, fíjese. Lo último que recibimos sobre fechas de exámenes son solo fechas como tal. No hay una calendarización con horarios, aunque yo por lo menos con la experiencia de haber dado clases a esta hora, supongo que el horario de examen va a estar programado si no es entre las 4 y las 6 de la tarde, entre las 5 y las 7 de la noche, por ahí. Para los horarios de tarde, ese es el horario usualmente recomendado. Pero nada, voy a estar pendiente cuando nos lo compartan y luego les estaré comentando cómo les quedan sus horarios. ¿De acuerdo, Karen? Ahí me puede escribir en el chat. Bueno, luego de comentar quizás este par de cosillas sobre la Corte de Justicia Centroamericana, yo quiero aprovechar para hacerles el llamado nuevamente. No dejen pasar esta oportunidad de conocer acerca de esta corte. Y creo que lo hago este llamado porque particularmente sí es uno de los temas que me gusta saber qué pasó con este tribunal, lamentando lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? La incidencia de potencias externas, la confluencia de factores internos también, decisiones que van a llevar a que el proyecto fracase. Pero vamos a dejar eso un poco de lado, porque ahora vamos a iniciar los contenidos de la unidad número 2. Y la unidad número 2, yo cuando les hacía la presentación del curso les decía que trata sobre los aspectos teóricos para el abordaje de los procesos de integración económica. Entonces, ¿qué vamos a hablar acá? Pues vamos a hablar de el funcionalismo, del neofuncionalismo, y luego, si tenemos chance, vamos a ir a hablar sobre procesos de integración de país, aunque más la lógica va a ir por teorías de integración funcionalista y neofuncionalista. Ya sabemos que cuando se trata de teorías de integración, estas no son las únicas. De hecho, probablemente en teoría de las relaciones internacionales, ustedes habrán visto esta división de teorías globales, teorías de alcance parcial o alcance medio, dentro de las cuales están las teorías de juego, otra que se me ha escapado, y las teorías de integración. Son teorías de alcance parcial. Y dentro de las teorías de integración vamos a encontrar funcionalismo, neofuncionalismo, pues la teoría de la integración económica que propone Bela Balazs, y luego, si queremos analizar procesos de integración desde otras perspectivas teóricas, a veces nos podemos auxiliar de el estructuralismo, luego podríamos utilizar la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, pues todas esas sirven, ¿no? Dependiendo del enfoque de cada investigador, claro está.
Entonces, nosotros no vamos a detenernos a revisar cada una de estas teorías porque son bastantes, pero sí nos vamos a detener a refrescar un par de conceptos dentro de estas teorías que nos permiten pues hacer un análisis de nuestro proceso de integración centroamericano. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es aprender las teorías de los procesos de integración regionales en el mundo. Como el objetivo es bastante sencillo, bueno, yo no diría incluso aprender, sino que diría recordar las teorías de los procesos de integración. Ya ustedes se van a ir recordando en el proceso. Ahora, vamos a iniciar hablando acerca de David Mitrani. David Mitrani, como ustedes recordarán, pues él, uno de los principales aportes que hace a las teorías de integración va precisamente en la línea del funcionalismo. Hay que recordar un poco cuál es el contexto en el que él escribe. Bueno, el precedente directo de estas teorías de integración, vamos a encontrar los aportes que hace este autor británico y que él escribe allá por los años 30, va a escribir muy influenciado por este periodo entre guerras, ¿no? Finalizando la Primera Guerra Mundial, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sus escritos van a estar pues bastante vinculados con el idealismo predominante de los años 20. Pues si recordarán ustedes, esta corriente idealista, una de las manifestaciones principales era hacer del derecho la norma, la guía de conducción de la política exterior de los países, pero también al final de la Primera Guerra Mundial da vida a la primera organización internacional de carácter o con vocación universal, que es la Sociedad de Naciones. Entonces, los escritos de Mitrani van a estar influenciados por esa corriente idealista y también por la corriente federalista, aunque Mitrani escribe en contra del federalismo, porque para él la idea de federalismo pues lo ve como toda una armazón, toda una institucionalidad demasiado grande. Él hace referencia al Leviatán que nos presenta Thomas Hobbes en el sentido de ese monstruo tan grande que no tendría mucho sentido en el ámbito internacional, o sea, él no está bajo la lógica de un gobierno mundial. Mitrani no lo plantea así, sino que plantea otras cosas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar al seno de esta teoría funcionalista. Y otra de las cosas también que va a influenciar el desarrollo del funcionalismo es la aparición de las uniones administrativas que van a aparecer las primeras a finales del siglo XIX. Estas uniones administrativas como la Unión Postal Universal, la Unión Telegráfica Internacional, como ustedes pueden ver, pues van a ser estos antecedentes de lo que luego va a llamarse organizaciones internacionales. Y David Mitrani va a escribir en relación a esto, o va a estar influenciado por esto, porque las uniones administrativas internacionales nacen a partir de aquella necesidad que tienen los estados, que de manera individual ellos no pueden regular ciertos intereses o no pueden satisfacer objetivos comunes vinculados con sectores técnicos específicos, como el tema de las comunicaciones, que es lo que estamos viendo. Entonces, ve esta necesidad, o sea, estas uniones administrativas internacionales nacen a partir de esa necesidad de los estados de coordinar en el plano internacional acciones en sectores técnicos específicos. Por ahí entonces es el contexto que va a rodear pues los escritos de Mitrani. Ya he mencionado que como va a estar influenciado por esta corriente idealista del periodo entre guerras, también una de las preocupaciones principales de este autor será encontrar fórmulas para lograr construir un sistema de paz universal y toma como punto de partida el análisis de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que ustedes recordarán, había sido creada con el objetivo de que no se volviese a repetir una guerra de magnitud mundial, pues va a verse cuestionada porque la Sociedad de Naciones no puede evitar que se desarrolle una Segunda Guerra Mundial.
Entonces Mitrani lo que hace desde el funcionalismo busca explicar del porqué de la guerra y luego una de las respuestas que encuentra es porque la sociedad de naciones, si recordarán desde el principio, hubieron países que no pertenecieron a ella. Entonces, ¿por qué hay ciertos países que no pertenecen a ella? ¿Por qué Estados Unidos, uno de los países que abanderó, ¿se acuerdan quién fue el presidente que propuso la creación de una sociedad de naciones? Escríbanlo en el chat. Bueno, gracias, exactamente. Woodrow Wilson, siendo el presidente de los Estados Unidos, llevando sus 14 puntos, los 14 puntos de Wilson a la mesa de negociaciones en la Conferencia de Paz de Versalles, y siendo uno de esos puntos el crear una sociedad, una organización de talla mundial, porque luego, cuando se aprueba a partir del Tratado de Versalles, cuando va al Congreso, el Congreso le dice que no quieren pertenecer a la Sociedad de Naciones. Y luego, ¿por qué la Sociedad de Naciones, a pesar de tener vocación universal, se le niega el ingreso a Alemania, por ejemplo? ¿Por qué se le niega el ingreso a la URSS cuando ya en 1922 estamos hablando de la URSS? ¿Por qué se le niega la participación a estos países? Aunque luego en el caso de la URSS logra ingresar a la SDN, pero luego se vuelve a salir. Entonces, no responde, de acuerdo a la investigación que realiza David Mitrani, esta sociedad de naciones, esta organización es inadecuada y no responde a los intereses de cada uno de los miembros que la componen. O sea, no se había diseñado de la manera más adecuada para responder a la diversidad de intereses que cada uno de sus miembros pues tenía. De tal manera que se socava la autoridad de la Sociedad de Naciones y al final esto permite que se desarrolle una Segunda Guerra Mundial. Con eso en mente, entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, porque esto es parte del contexto. ¿Cuál es el punto de partida del funcionalismo? Pues los funcionalistas parten de esa incompetencia, de esa incapacidad. Juzgan al Estado-nación como poco competente. Los estados son poco competentes para hacer frente a un fenómeno que se observa en el mundo, que es una creciente interdependencia. Cada vez más crecen las relaciones entre países, crece la necesidad de vincularse con otros y en esa interdependencia creciente, el Estado se muestra ineficaz para manejar temas de índole económica, de índole social y por lo tanto, una de las cosas que se genera al Estado ser incapaz de sobrellevar todas estas sobrellevar todas estas cosas que se escapan de sus fronteras, terminan derivando en guerras. Entonces, ante la ineficacia de estas instituciones a nivel nacional, ante la ineficacia del gobierno, del Estado-nación, vamos a partir de ahí, dicen los funcionalistas, para establecer cómo se puede mejorar esto en el plano internacional, porque luego los estados-nación terminan siendo incapaces de promover el desarrollo económico y social de sus propios territorios. Por lo tanto, este es el punto de partida, la incapacidad del Estado-nación, la imposibilidad de los estados de poder satisfacer las necesidades de su población dentro de su territorio, cuando estas necesidades ya no se quedan solo dentro del territorio, sino que sobrepasan las fronteras. Aquí estamos hablando cuando ya se necesita, y de aquí es que va el tema de la interdependencia, ¿no? Cuando ya se necesita exportar a otro país, cuando se necesita tener controles migratorios, cuando se necesita tener control sobre temas de salud, por ejemplo, evitar el avance de una enfermedad, de una pandemia. Entonces, todas estas cosas que ya se empiezan a escapar de las fronteras del Estado, el Estado no puede resolverlas y por lo tanto, acá es donde aparece la oportunidad para que aparezcan ciertos entes, ciertas organizaciones
que puedan encargarse de estas cosas que los estados no pueden hacer. Entonces, motivadas por ese crecimiento de obligaciones que son cada vez más técnicas, porque luego el tema del comercio es un tema técnico, dice David Mitrani. El tema de la salud es un tema técnico, así como lo vimos, el tema de las comunicaciones con las uniones administrativas internacionales también son temas técnicos. Los estados necesitan ponerse de acuerdo en esos temas técnicos. Entonces, cada vez estas obligaciones son crecientes y es necesario que haya colaboración, algo que David Mitrani va a referirse como la colaboración funcional. La colaboración funcional en un sector, dirá, genera la necesidad de colaboración funcional en otro sector y ahí ya va a ir planteando, y lo vamos a ver a continuación, el efecto de ramificación. Empezamos a colaborar en un ámbito técnico y esta colaboración automáticamente va a llevar a una mayor colaboración en otros ámbitos y así sucesivamente. Entonces, al final, lo que vamos a tener es una serie de organizaciones internacionales que se encargan de temas técnicos que los estados de manera individual no pueden resolver y que les obliga a ser parte de estos organismos internacionales porque ya son ellos los que van a coordinar todos estos temas técnicos. Eso, digamos, para resumir, pues todo lo que vamos a ver, todo lo que trata de todo lo que habla David Mitrani acerca del funcionalismo. Ahora, David Mitrani va a escribir un par de obras y en una de las primeras obras que él escribe, The Progress of International Government, que él escribe en 1933, Mitrani habla del funcionalismo y ahí él se refiere al funcionalismo como una teoría. Entonces dice que al hacer énfasis en las funciones de la sociedad internacional, él le presta más atención a eso, ¿no? A las funciones de la sociedad más que a la forma en la que está organizada la sociedad. De ahí que hable del funcionalismo como teoría. Para Mitrani, si estas funciones de la sociedad internacional se cumplen de manera adecuada, esto solo es posible a través de la organización funcional de un gobierno, donde los problemas puramente técnicos pueden separarse de los políticos y la cooperación técnica por parte de los servicios administrativos nacionales se puede llevar adelante exitosamente en la esfera internacional sin la interferencia de los departamentos políticos de los Estados miembros. Esta es una de las primeras cosas que vamos a encontrar de la teoría funcionalista. De hecho, son 3 cosas las que ahora vamos a recordar para no complicarnos tanto con el funcionalismo y entenderlo. Son 3 cosas a las que se apunta. Número 1, va a proponer David Mitrani que los problemas que son puramente técnicos se pueden separar de aquellos problemas que son esencialmente políticos. Esa es una de las primeras cosas que va a identificar. Luego, unos años más tarde, en otra obra que se denomina A Working Peace System, un argumento para el desarrollo funcional de la Organización Internacional, que la va a escribir en 1943, que de hecho esto de los años es bueno tenerlo presente porque aquello, dijimos, 1933, periodo entre guerras, y luego 1943, ya estamos en un periodo en el que se empieza a diseñar el nuevo orden internacional de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no había finalizado, pero por ahí ya empezaban a darse algunas reuniones. David Mitrani va ya para 1943 a decidirse que en lugar de constituir una especie de Estado mundial por la extensión de una red de actividades de agencias internacionales, mejor será la existencia de estas agencias internacionales que va a denominar, o estas organizaciones internacionales, que son las que van a satisfacer esas necesidades que ya les había mencionado anteriormente los estados no pueden solventar. Entonces, mediante esa selección de tareas funcionales, de acuerdo con necesidades compartidas por los estados,
es que vamos a tener luego una diversidad de agencias que traten de pues responder a esas necesidades en las cuales los estados inicialmente identificaron que habían coincidencias, que habían puntos en común. ¿Cómo? En otras palabras, bueno, los estados identifican que hay un tema sobre el cual hay que coordinar. Por ejemplo, hay que coordinar sobre el tema de derechos de propiedad intelectual. Hay que establecer normas, parámetros que sean para todos iguales. Bueno, ya existía la Unión, la OMPI ya existía desde 1893, pero igual para el ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos un organismo que nos permita establecer un parámetro sobre cómo se va a regular este tema en todos los demás países. Por lo tanto, hay un punto en común. Ya se ha identificado una tarea funcional que es necesidad de resolver de parte de los estados y esta necesidad les lleva a crear estas organizaciones que se van a encargar específicamente de esas temáticas técnicas. Entonces, en esta obra que les había mencionado, A Working Peace System, Mitrani expone que las dimensiones funcionales se determinan a sí mismas. De modo similar, la función determina sus órganos apropiados. Ello revela también, a través de la práctica, la naturaleza de la acción requerida en las condiciones dadas, y de este modo los poderes necesitados por la respectiva autoridad. Es decir, lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? En palabras más técnicas de David Mitrani, pero nuevamente esto, que iban a existir pues estas agencias internacionales que se ocuparan de sectores de interés común como la salud, transporte, energía, y que al existir pues estas organizaciones se iba a dejar desarrollar ese juego de las interdependencias, de las interacciones, sin tratar de implantar un modelo constitucional, una especie de gobierno mundial basado sobre alguna ideología cualquiera que fuese. Entonces, esto es lo que proponía para ese nuevo orden internacional que ya se empezaba a diseñar post Segunda Guerra Mundial. Entonces también acá vemos cómo se complementa contexto con propuesta, con análisis de David Mitrani, y estas cosas las vamos a ir recopilando para luego hacer una síntesis sobre los principales planteamientos funcionalistas. Ya con estos dos elementos, con estas dos obras, podemos entonces sintetizar de qué van, resumir, y si algo querían copiar de esta clase, yo les recomiendo que sea esto que les voy a decir a continuación. 3 cosas que podemos encontrar como centrales de los planteamientos funcionalistas. ¿Cómo los podríamos resumir? Bueno, para el funcionalismo, en primer lugar, se trata de, dijimos hace rato, que se pueden separar los problemas políticos y económicos y técnicos. O sea, los problemas de índole técnicos, socioeconómicos, se pueden separar de los problemas políticos. Punto número 1. Además, según los funcionalistas, se trata también de instaurar una cooperación internacional en esos campos técnicos. Fíjense que eso tiene una lógica porque una vez se han identificado esos puntos, esos sectores técnicos en el que hay convergencia de intereses por parte de los estados, lo que hay que emprender es un proceso de cooperación en esos campos técnicos. Y en tercer lugar, lo que va a pasar, según los funcionalistas, es que de esa cooperación se trata de transferir esas prácticas de cooperación que se da específicamente e inicialmente en esos campos técnicos, se trata de transferir esta experiencia al campo político. Y ahí entonces tenemos cómo funciona la integración de acuerdo a los funcionalistas. Primero, repito esto, identificamos cuáles son los puntos técnicos que permitirán estos acercamientos. Separar problemas políticos y problemas económicos. Porque también lo recordarán, Mitrani plantea esta división entre competencias propiamente políticas y competencias no políticas. Él habla de los sectores controvertidos y los sectores no controvertidos. ¿Por dónde es más fácil vincular a los estados?
Él dice, las naciones pueden ser vinculadas en una comunidad mundial solo si se les vincula por lo que les une, no por lo que les divide. Por lo tanto, primer paso, identificar aquellas áreas de actividad estatal en las que la existencia de intereses comunes hace posible emprender acciones conjuntas. Primer paso, separar problemas políticos y económicos, y una vez que tengamos eso definido, ¿qué es lo que se viene? Dijimos, escriban en el chat o comenten, ¿no? Era instaurar una cooperación internacional en esos campos técnicos. Exactamente. Una vez identificados esos ámbitos de interés común, el siguiente paso de esa estrategia funcionalista es, como bien lo decía la compañera, iniciar la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque al enfocar la atención sobre esos temas de interés común, según Mitrani, se crea el hábito de cooperar, lo cual también de fondo va a preparar a los seres humanos, a la población, para que en lugar de privilegiar relaciones de conflicto, se gestione un sistema de relaciones internacionales donde prevalezca la colaboración constructiva o la cooperación. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de reemplazar al conflicto como tema dominante del sistema internacional y anteponer la cooperación. Si nos vamos a la teoría, de lo que estamos hablando es de este debate realismo-idealismo en las relaciones internacionales. Si recuerdan, realismo, conflicto, idealismo, derecho internacional, cooperación internacional. Esto es lo que propone David Mitrani como segundo paso, iniciar la cooperación en esos temas de interés común. Y el tercer paso. Ese no sé si lo copié bien, Eric, pero yo puse que era transferir prácticas de cooperación al campo político. Exactamente. Y a ver, yo no he usado la palabra, bueno, creo que no la he usado, o al menos una vez la he dicho en lo que va de la clase. ¿Qué es lo que va a permitir esa transferencia de cooperación de un sector técnico a un político, de acuerdo a los funcionalistas? De acuerdo a Mitrani, ¿cómo se le llama a ese proceso? ¿No se acuerdan? Yo sé que les va a sonar el paso. Hola, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Joana? Ramificación. Exactamente, exactamente. Ese es el tercer paso. Dijimos la experiencia que se obtiene en ese ámbito de la cooperación internacional podría irse transmitiendo a otros ámbitos, y esta experiencia que se va traduciendo a otros ámbitos, según los funcionalistas, puede irse acumulando y al final puede desembocar en una organización funcional. O sea que al concentrarse inicialmente sobre esas necesidades que los estados experimentaban como necesidades en común, sí va a tener la expectativa que el círculo de esos temas no controvertidos, al generar estas expectativas de beneficio, al ver que la cooperación y la colaboración funcional en esos temas no controvertidos era positiva, entonces esto iba a permitir que se expandiera esa cooperación a expensas de lo político. Al ver que la cooperación en un campo técnico socioeconómico es exitoso, eso automáticamente va a ir dando paso a ir incrementando esa cooperación a otros temas hasta que se llegara a un punto en el que la cooperación es lo que reinaría en esas relaciones entre estados. Y a este proceso es como David Mitrani se refiere como la ramificación. Hay otro autor, Francesc Morata, que analiza este concepto de ramificación, esta idea de cómo una colaboración exitosa en un campo puede ir incrementando hasta avanzar a temas controvertidos. Y él dice que, el análisis que este autor, Francesc Morata, hace, dice que de fondo va creciendo la interdependencia entre los estados, o sea, va creciendo esa mayor vinculación entre estados, lo cual va a tener como consecuencia al final que en lugar de recurrir al conflicto a la guerra para solucionar los conflictos, se va a priorizar la cooperación.
Por lo tanto, se refuerza esto que ya habíamos mencionado del contexto en el cual escribe David Mitrani, que escribe para crear un sistema de paz universal, y luego también al crear toda esta serie de organizaciones internacionales de carácter técnico, ya no se piensa en un gobierno mundial, sino que se habla de una especie de red de organizaciones internacionales que puedan ayudar a los estados pues a cooperar entre sí. Para recordarles pues las frases con las que relacionamos este concepto de ramificación, David Mitrani le dice así: la doctrina de la ramificación se refiere a que esa cooperación en sectores no controvertidos va a dar paso de lo no político a lo político, de lo no controvertido a lo controvertido, de la cooperación en materias técnico-socioeconómicas se va a pasar a la cooperación en materias políticas, y cuando esto se haya generado, según Mitrani, habría surgido una verdadera comunidad internacional. ¿Por qué comunidad? Bueno, porque hay convergencia de intereses entre las partes. Finalmente, ¿hacia dónde van a llegar los funcionalistas? Ya, aparte de que se puede llegar a esta especie de comunidad internacional, lo que vamos a tener, ya lo había mencionado, es una especie de... es un conjunto de organizaciones internacionales basadas en la función y no en el territorio, que permitirán la satisfacción de esas necesidades o problemas comunes. O sea, no vamos a tener, ya lo dije, lo vuelvo a decir, un gobierno mundial al estilo como lo planteaban los federalistas, sino que lo que tendríamos es esta gran cantidad de organizaciones despolitizadas que se enfocan en abordar temáticas exclusivamente técnicas. Yo por acá, un ejemplo de esto les podría decir, veamos el sistema de Naciones Unidas y la gran cantidad de agencias y organismos que hay alrededor de eso y que conforman eso, el sistema de Naciones Unidas. Y vemos cómo hay organizaciones que abordan temas de educación, ciencia y cultura, salud, comercio y un montón. Entonces, un poco esto es lo que iba a terminar desarrollándose bajo la lógica de David Mitrani. Estas organizaciones funcionales iban a ir llenando ese espacio que tradicionalmente ocupaba el Estado y iban a crear esta constelación de organizaciones funcionales despolitizadas que podrían incluso luego tener cierta coordinación, de acuerdo a Nicolás Mariscal, siempre y cuando esta coordinación no termine desembocando en un nuevo y gigantesco Leviatán, siempre para mantener un poco la distancia de los planteamientos federalistas. Pero hasta acá es donde termina entonces el tema de funcionalismo. Yo creo que va quedando claro. Si quieren, hacemos un repaso. Se parte de la incapacidad de los estados para solventar problemas que traspasan las fronteras. Luego los postulados pues, básicos, los tres que les mencioné. Número 1, se pueden separar las funciones o los sectores técnicos de aquellos políticos. Y en esa separación se encuentran puntos en común que van a permitir iniciar la cooperación. Luego de la cooperación funcional, la colaboración de un sector técnico con otro sector técnico va a permitir que haya un proceso automático de ramificación. Esa colaboración exitosa de un sector a otro sector técnico va a poder desembocar y expandirse luego hasta abordar los problemas o los temas controvertidos, temas políticos. Ya podíamos empezar a hablar de política exterior, de territorio, de ejército, entre otros. Esa era un poco la lógica, ¿verdad? Y al final, ¿hacia dónde queremos llegar? No vamos a crear un solo Estado, un gobierno mundial, sino que vamos a tener un montón de organizaciones internacionales técnicas basadas en funciones esencialmente técnicas que van a permitir satisfacer esas necesidades o problemas comunes. ¿Quedó claro por acá? Yo espero
pero que sí, la verdad, he tratado de sintetizar pues las principales ideas del funcionalismo. Sin embargo, como bien sabemos, cada teoría pues surgen otras que la superan, ¿verdad? Y en el caso del funcionalismo habrán ciertas cosas que van a ser cuestionables y de las cuales los neofuncionalistas van a tomar pues como punto de partida. ¿Cómo solventar todas aquellas cosas que los funcionalistas no logren explicar cómo se van a hacer? ¿Cuáles son entonces esos límites del funcionalismo? ¿Qué son esas cosas que no explica el funcionalismo? Yo les pido que lo escriban ahora mismo en el chat, si se acuerdan, porque el funcionalismo no era una teoría completa que explicase todo, sino que dejó ciertos vacíos por ahí. Escriban lo que se acuerdan en el chat y luego yo les voy comentando también para tener un poco de contexto y para reforzar esto que les decía, que en materia de integración pues hay más teorías, hay más perspectivas teóricas que podríamos analizar. Yo les cuento que ya para los años 60, ya dejamos a los años 30, 40, 50, los dejamos ya un poco libres. Bueno, 30, 40 los dejamos un poco libres. Para los años 60 van a aparecer autores que van a estar interesados en abordar otros aspectos de la integración, como el premio Nobel Jan Tinbergen, que él va a proponer un análisis de la integración económica como un proceso independiente de un análisis macroeconómico tradicional, o sea que ya va a aparecer el interés por la vertiente económica. Luego Jacob Wiener, yo no sé si les suena este nombre, Jacob Wiener se va a concentrar en los efectos de creación y desviación de comercio que se originan cuando se establece una unión aduanera. Si recuerdan esto del efecto de creación o desviación de comercio, Jacob Wiener lo planteaba así. Decía, hay, por ejemplo, 3 países que deciden formar una unión aduanera. ¿Cuáles son las cosas positivas que se crean alrededor de esta unión aduanera? Pues que se fortalece el comercio entre estos 3 países. Eso está bueno, ¿no? Porque un poco por ahí va la lógica, ampliar mercados, pero también crear mayores intercambios comerciales entre estos países y que estos intercambios sean ventajosos para todos. Si se da esto entre esos países que forman la unión aduanera, estamos ante un efecto de creación de comercio. Se incentiva el intercambio y en estos intercambios hay ganancias. ¿Por qué? Porque luego podría pasar, que es el otro caso de la desviación del comercio, podría pasar que si formo una unión aduanera, si hay 3 países que forman una unión aduanera y yo antes comerciaba con un cuarto país que no es parte de la unión aduanera y él me vendía a menores costos que los otros 2 con los cuales yo decidí conformar una unión aduanera, luego, por ser parte de esta unión aduanera, yo voy a estar de alguna manera obligado a comerciar y a priorizar el comercio con los países con los que he convenido ser parte de esta unión aduanera. Pero ¿qué pasaba si fuera de esa unión aduanera yo podía conseguir los productos a un menor precio? O países que están fuera de esa unión aduanera tenían mayor eficiencia a la hora de producir y de vender estas mercancías. ¿Qué pasa si ese país más eficiente según el comercio internacional, según esta idea de las ventajas comparativas y eso de que los países tienen que especializarse en lo que tienen mayores ventajas comparativas? Si yo lo dejo por fuera, lo que estoy haciendo es generando una pérdida en realidad, porque estoy prefiriendo traer productos que no han sido elaborados con base en la eficiencia, sino que estoy trayendo productos solo porque soy parte de esta unión aduanera. Con lo cual, estamos ante el efecto de desviación de comercio. La desviación de comercio significa que
prefiero comerciar con países que no son eficientes y dejo de lado la posibilidad de comerciar con países que son más eficientes en la producción de mercancías. Esas son las cosas que Jacob Wiener va a venir a desarrollar en esta década. Y luego, para recordarlo también, está el profesor Bela Balazs, a quien lo conocemos bastante por cómo él clasifica las etapas de los procesos de integración económica, que van desde una integración bajo una zona de libre comercio, luego las uniones aduaneras, luego la integración de factores, estamos hablando del establecimiento de mercados comunes, la integración de políticas, ya cuando hablamos de integración de políticas hablamos de unión monetaria, unión económica y luego la integración total. Estos son otros de los aportes que podríamos incluir al análisis de los procesos de integración para recordarlos. Ahora, volvamos. Ya que hicimos esta pausa de funcionalismo y vimos estas otras vertientes, bueno, aprovecho para ponerles la lista de asistencia también. Y para que me cuenten entonces lo que les había preguntado. ¿Cuáles son esas limitantes del funcionalismo? Licenciada, si no mal recuerdo, creo que una de las limitantes del funcionalismo era que incluían lo económico, lo técnico, lo social, pero excluían el área política. Entonces, el neofuncionalismo lo que hace es tratar de integrar esta otra parte que en la teoría anterior se excluía. Le vamos a poner por ahí unos acentos. Van a tomar en cuenta el aspecto político. Definitivamente, los neofuncionalistas lo van a tomar en cuenta. En lo que se quedan cortos los funcionalistas es que no van a poder decir, o sea, esta separación que proponen de los aspectos económicos, separar los aspectos técnicos socioeconómicos de los políticos, no es tan fácil, ¿verdad? Siempre va a haber esta vinculación, con lo cual no se toma en cuenta esa dimensión política que acompaña pues todas las decisiones. Edwin, ¿qué nos dice? Edwin nos dice, déjenme ver, aquí está. Edwin dice que no profundizan respecto al proceso de transición entre la cooperación inicial de los estados en las cuestiones técnico-socioeconómicas a la cooperación en cuestiones políticas. Por ahí vamos. Muy bien, Edwin Gerardo. David Mitrani dice que este proceso va a ser automático, ¿verdad? La doctrina de la ramificación dice, la colaboración funcional en un campo va a ser automática. Como va a ser exitosa en un campo, luego esta va a implicar que se va a ir expandiendo a otros ámbitos y así sucesivamente. Exacto, no terminan de explicar cómo es que se va a dar este paso de los ámbitos no políticos a los políticos. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Si siguen escribiendo o si se acuerdan de otras cosas, pues avisan, ¿verdad? Ahí voy a estar pendiente del chat. Lo que vamos a tener es que con el neofuncionalismo vamos a tener críticas a los funcionalistas, críticas a la teoría funcionalista. Y estas aparecen siempre contexto, ¿verdad? Para las teorías siempre es bueno tener contexto. Allá por los años 50, cuando hablamos del primer proceso de integración económica que se visibiliza con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que fue promovida, y ustedes se acuerdan de lo que estudiaron el ciclo pasado, por los padres de la integración europea, Jean Monnet, Robert Schuman, y estos autores, estos personajes orientaron las ideas de integración, en el caso europeo, basadas en una mezcla de ideas. Algunas ideas federalistas, otras ideas van a ser funcionalistas, por eso se habla de una especie de federalismo funcional.
Y en este contexto aparece la corriente ideológica neofuncionalista. ¿Quiénes son los principales autores, los principales voceros de esta teoría? Allá vamos a encontrar a Ernst Haas, Leon Limber, Philipp Schmitter, y también van a participar otros como Joseph Nye y Robert Keohane. Cada uno le va a ir agregando como un toquecito, ¿verdad? Un extra a esa teoría funcionalista. Como la pregunta era, ¿de dónde parten las ideas de los neofuncionalistas? Vamos a ver que los neofuncionalistas consideran como limitaciones del funcionalismo el que esta teoría, como bien nos decía Andrea, no explica muy bien cómo se iba a producir esa ramificación o ese desbordamiento de lo no político a lo político. También nos lo decía Edwin, cómo se produciría el paso de la cooperación en materias técnico-socioeconómicas a cooperación en materias políticas, y tampoco explican los funcionalistas cómo es posible o cómo probablemente se podría llegar a dar el establecimiento o el surgimiento de una entidad mayor de coordinación sin llegar a ser un gobierno mundial. Entonces, estas son las cuestiones que van a criticar porque lo acabamos de decir, desde el funcionalismo, supuestamente este proceso se realizaría de manera automática. La cooperación en un ámbito se extiende naturalmente a otro ámbito y punto. Entonces, esto va a ser el punto de partida de los neofuncionalistas. Ellos van a criticar los postulados funcionalistas y dirán que es difícil separar las tareas económicas y sociales de las políticas, lo que ya nos decía Andrea. También dice que van a decir que realmente hay poca disponibilidad de los gobiernos para transferir tareas políticas a una autoridad internacional y van a decir o van a cuestionar también que ciertas tareas económicas y sociales no se ramifican en el sector político. Y lo otro, que es lo que van a agregar, es, porque todo esto lo estaban cuestionando, que ellos van a decir que más que apoyarse en la integración funcional en sectores económicos y sociales, la vía hacia la integración política debe apoyarse en actos de voluntad política. Y ahí es donde meten entonces la variable política al análisis de la integración. Para esto, pues ya mencionamos uno de los principales autores neofuncionalistas. El primero que empieza a cuestionar a los funcionalistas es Ernst Haas. Haas publica en 1958 este libro que habla sobre la unidad de Europa, fuerzas políticas, sociales y económicas, 1950 a 1957. Él analiza este periodo de tiempo justo cuando acaba de nacer la Comunidad Económica Europea y empieza a desarrollar aquí la teoría del neofuncionalismo. Primero ya había estudiado cómo había sido la experiencia de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y según Ernst Haas, el propósito o el objetivo de su obra era avanzar en generalizaciones sobre los procesos por los cuales los estados soberanos deciden conformar comunidades políticas. Y para hacer esta investigación, él propone un método, define un método, y el método consistió en seleccionar grupos específicos, grupos políticos, grupos económicos y algunas instituciones para estudiar cómo estos grupos reaccionan frente a una nueva especie de gobierno federal, y luego también busca acercarse a estos grupos para analizar cuál podría ser el impacto de este posible gobierno en términos de las reacciones que estos grupos van a tener, lo que causa la posibilidad de este posible gobierno que es diferente del Estado Nacional. Es decir, en otras palabras, él lo que busca es estudiar cómo interactúan grupos políticos nacionales que son relevantes e instituciones de integración. Y acá ya le va a ir poniendo forma o ya va a ir respondiendo estas cuestiones que los funcionalistas no habían dicho sobre cómo se iba a dar ese paso de los ámbitos
no controvertidos a los ámbitos controvertidos. Una de las cosas que ya vimos que van a cuestionar los neofuncionalistas tiene que ver con la separación de los poderes. Haas, dentro de otras cosas, va a postular que el poder no se puede separar del bienestar y él analiza la relación entre integración política, a la cual define como el proceso por el que los actores políticos en varios marcos nacionales distintos se persuaden a cambiar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o piden jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes. Algo que siempre me gusta hacer en lo particular es que vayamos desglosando cada una de las definiciones, porque luego nos encontramos con una definición de comunidad política. Primero veamos qué aspectos, cómo define la integración política Ernst Haas. Primero la define como un proceso. Luego vean aquí lo interesante. Dice que es un proceso y ojo porque él dice que no es un proceso en el que participan países o estados-nación o comunidades previamente conformadas, así jurídicamente conformadas. No. Él habla de que en ese proceso participan actores políticos en varios marcos nacionales distintos. ¿Qué significa? Los actores políticos, pongámoslo en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. Eso es a lo que le pone atención Ernst Haas. Proceso por el que los actores políticos en varios marcos nacionales distintos, entre ellos se persuaden a cambiar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro. Esto de un nuevo centro, inicialmente el centro es el Estado, quien resuelve los intereses, quien resuelve las expectativas, quien resuelve los problemas, o a quien al menos estos actores políticos al interior del país deben abocarse para que el Estado les resuelva. Entonces, en la definición de integración, Ernst Haas dice que en este proceso, ya estos actores políticos ya no necesariamente van a su centro antiguo, que es al Estado, a pedirle que les resuelva los problemas, sino que cambian sus lealtades hacia un nuevo centro. Y este nuevo centro tiene instituciones que poseen o piden jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes. Y ya ustedes saben muy bien que si hay una institución que pide tener jurisdicción sobre los estados, estamos hablando de instituciones supranacionales. Esta entonces es la definición de integración política de la que habla Ernst Haas. Y luego él habla de comunidad política, que no es lo mismo hablar de integración política que de comunidad política. Y la define a la comunidad política como una situación. O sea que no es algo que se vaya a dar, no es un proceso, sino que es como un punto de llegada. Es una situación en la que específicos grupos e individuos muestran más lealtad a sus instituciones políticas centrales que a cualquier otra autoridad política en un periodo de tiempo específico y en un espacio geográfico definible. De hecho, esta idea de comunidad política bien que aplica para un Estado, ¿verdad? Un Estado. Esta situación en la que grupos e individuos se abocan al Estado para que les resuelva sus problemas y no le hacen caso a ninguna otra autoridad política. Ahora, en el caso de Ernst Haas, esta sería la situación ideal a la que se orientaría la integración política. O sea, después de pasar por este proceso de transferencia de lealtades, se debería de llegar al establecimiento de una comunidad política, y aquí sería relevante el papel de las élites, pero no solo el papel de las élites, sino que también de las burocracias transnacionales en esa cooperación internacional. Ya cuando mete el análisis de estos actores políticos, de las élites, lo que hace Ernst Haas es lo que ya dijimos, el método que él utiliza para investigar cómo se está dando esta integración política en el caso europeo. Se va a analizar
cuál es el papel que tienen los partidos políticos, qué dicen las asociaciones de empresarios, qué dicen los sindicatos, cuáles son sus actitudes hacia la integración. Y aplicando una de las nociones más difundidas por los neofuncionalistas sobre los efectos de la integración, el efecto inducido, el derrame, el desbordamiento o el spillover, que Mitrani llamaba ramificación, es lo que va a captar Haas de analizar lo que estos grupos tienen que decir. Vamos a ver qué nos dice Marco. Entonces, a diferencia del funcionalismo, aquí podemos hablar de una transferencia de soberanía hacia las instituciones. Y sí, que se va a dar de manera gradual. Se va a ir dando de manera gradual. Y esto, fíjese Marcos, mantenga también esta idea por ahí, porque cuando hablemos de cuál es el final de los neofuncionalistas, hacia dónde vamos a llegar con esta comunidad política que se va a crear, ahí vamos a ver hasta qué nivel los estados le ceden soberanía a estas instituciones supranacionales. Por el momento, lo que tenemos hasta este punto es que al proceso de integración no solamente nos interesa cuáles son los intereses o lo que los estados como tal que se van a integrar dicen, sino que hay que ver cómo es que se da ese proceso de ramificación que decía Mitrani. Y para ello vamos a ver quiénes son los que se ven afectados, cuáles son las opiniones de estos diversos actores en la vida nacional de cada uno de los países que se están integrando. Y a partir del análisis de esto, vamos a ver cómo funciona la idea del spillover, que va a ser el concepto que van a manejar más los neofuncionalistas. Mitrani se queda más con la idea de ramificación. Si me preguntan a mí, viene siendo lo mismo, con la salvedad de que cuando hablamos de los neofuncionalistas, pues ellos logran explicar cómo se da este paso de lo no controvertido a lo controvertido. Entonces, como el efecto inducido o spillover es ocasionado por una lógica expansiva de integración sectorial, esto que hemos dicho de desbordamiento de un sector a otro, y este desbordamiento de un sector a otro viene a partir de que se ha puesto en marcha un proceso de integración y un proceso de integración que nos lleva a niveles de integración superior. Lo que tenemos entonces es identificar cuáles son las características de este desbordamiento, porque luego decir que hay cooperación, que hay desbordamiento de un sector a otro sector, que se conduce a mayores niveles de integración gracias a la interdependencia que se produce entre los distintos sectores económicos y políticos, de pronto si lo dejamos hasta ahí, no salimos de lo mismo que estaba diciendo David Mitrani, que va a ser un efecto de pronto automático. Ahora, en el caso de los neofuncionalistas, el spillover acá tiene un carácter más político. ¿Por qué? Porque este spillover será el mecanismo que permite incrementar el alcance y el nivel de acción para el conjunto de los compromisos adquiridos. Si inicialmente, dice, se empiezan a vincular, y esto Haas lo observó cuando analiza los alcances del Tratado de la Comunidad Europea de la Comunidad Económica Europea, cuando Ernst Haas analiza los alcances del Tratado de Roma I, por el que se establece la Comunidad Económica Europea, él observó que la negociación que se dio para llegar a este tratado, cómo los parlamentos estuvieron de acuerdo con el contenido del tratado y luego el impacto en la creación de instituciones que tiene, porque luego tanto con el Tratado de Roma I como el Tratado de Roma II, por el cual también se crea la Euratom, ellos van a llevar toda una lógica de instituciones que acompañen estos procesos de integración de la comunidad europea.
van a ir acompañados de políticas en esta lógica expansiva, porque de esos sectores inicialmente fusionados, que eran carbón y acero, va a salir, fíjense, y esta integración de carbón y acero en la CECA, 1951, 7 años después, ya estaba dando como resultado un producto que evidenciaba la extensión de los ámbitos a los cuales se había extendido, valga la redundancia acá, esa cooperación y esa colaboración funcional. Entonces, ya cuando hablamos de la Comunidad Económica Europea, ya estamos hablando de que hay políticas que tenían que ver con transporte, política comercial común, la PAC aparece aquí, la política agrícola común. Entonces ya no estamos hablando únicamente de cooperación en el sector industrial o en el ámbito del carbón y el acero, y luego con el tema de la energía atómica. Es decir, ya acá se ve que hay expectativas de parte de los industriales, los comerciantes, los sindicatos, hay expectativas que llevan a que los compromisos adoptados para conformar estas comunidades, pues sean mayores. O sea, aquí se ve incrementalmente esa cooperación. Ahí se evidencia esta lógica de extensión de sector a otro sector. Mayor colaboración en un sector técnico conlleva a colaboración en otros sectores técnicos. El spillover se da sobre estas áreas económicas que inicialmente no estaban integradas, pero al mismo tiempo se acompaña de mecanismos, de técnicas políticas que fuesen apropiadas para tener control sobre los problemas que cada vez van a ser nuevos y van a ser mayores que los anteriores. Por eso es que se acompaña con la creación de ciertas instituciones. Y ahí vamos a tener entonces la Comisión Europea, vamos a tener el Parlamento Europeo, vamos a tener el Consejo de Ministros, que de hecho desde la CECA ya existía esta institucionalidad incipiente para coordinar pues esta integración inicialmente sobre la base de carbón y acero, pero luego esto va a avanzar. ¿Por qué avanza hacia estos sectores? Porque detrás hay grupos que se vieron beneficiados de esa integración inicial. Los grupos industriales vieron que le fue súper bien y por lo tanto querían experimentar y ampliar hacia otros ámbitos. Entonces esto lo que permite es responder cómo se da ese proceso de spillover, cómo se da ese derrame o esa colaboración de sector en sector. No es automático, dicen los neofuncionalistas. Esto responde a los intereses de gente, a los intereses de grupos que están detrás, impulsando, presionando a los gobiernos para que estos tomen medidas que les puedan favorecer. Y aquí vamos a ver que en los comienzos de la integración europea, ya desde acá los neofuncionalistas van introduciendo esa idea de que los seres humanos no obran siempre por razones altruistas. No obran siempre por razones altruistas. Por ello es que le ponen mucha atención a los aportes de ellos, le ponen mucha atención a que en función de los beneficios esperados, en esa medida es como se plantean los compromisos para las partes. O sea, depende del grado esperado de beneficios, el cómo avanza la integración, más que de los propósitos. Porque de propósitos, queremos ser Centroamérica, queremos restaurar la gran patria grande, la patria grande, mejor dicho. Tenemos un pasado histórico común, nos une la religión, la lengua, las costumbres, formamos parte de un todo antes de la independencia, queremos reconstruir. Los neofuncionalistas dicen, sí, esta idea de altruismo, de funcionar como comunidad, de que juntos vamos a superar las dificultades, juntos es mejor que separados y bla, 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 todo este cuento para los neofuncionalistas dice no necesariamente transita por ahí la integración, sino más bien de la eficiencia de la integración. En la mayoría de las ocasiones es así.
Por eso la integración se orienta primero hacia formas de integración económica, porque primero se van por la vía económica, por los beneficios que se esperan obtener de contar con mercados abiertos al comercio mundial. Pues estos son razones pragmáticas para llevar adelante la integración, antes que intentar integración por la vía política y social, que luego, como bien decían los funcionalistas, son los sectores más controvertidos. Esto es lo que tenemos hasta acá, a los comienzos de la integración europea. Luego va a venir Ernst Haas también y va a plantear una reflexión que va a ir un poquito más hacernos pensar, ¿verdad?, sobre qué tan sólidos pueden llegar a ser los procesos que tienen a la base solamente objetivos pragmáticos. Y bueno, para ir complementando entonces lo que nos decía Marco Antonio sobre hacia dónde se va a llegar, de acuerdo a los neofuncionalistas, lo que se tiene al final es una organización que, tanto estructuralmente como desde el punto de vista de la acción, se va a encontrar más allá de una organización internacional y va a estar más acá de una federal. O sea, es una comunidad es como una especie de comunidad supranacional que tiene sus propias características y a cuyas instituciones los individuos, los grupos políticos, los nacionales de un país, a estas instituciones le muestran mayor lealtad que a cualquier otra autoridad política. Por eso, se recuerdan, lo acabamos de mencionar, la distinción entre integración política y comunidad política. A la comunidad política es a la que se iba a llegar según el planteamiento de Ernst Haas. Entonces, no termina de cuajar como una especie de federación, un gobierno mundial, tampoco llega hasta ahí, pero sí que trasciende un poco más, o sea, va un poco más allá de lo que las organizaciones internacionales son. Si ustedes se fijan en las organizaciones internacionales que existen en la actualidad, pues lo que tenemos son, al interior de estas son relaciones de cooperación entre los estados. ¿Sí? Son organizaciones intergubernamentales, cooperación entre estados. Los estados deciden si forman parte de estas, ellas se reúnen, toman decisiones en conjunto y luego estas decisiones de la organización, pues los estados definen si las acatan o no. Algunos se comprometen, otros dicen que se van a comprometer y no lo hacen, etc. Pero lo que plantean los neofuncionalistas es un poquito más diferente, porque ellos dicen que no es una organización internacional clásica, sino que es una comunidad política supranacional institucionalizada. Tal cual lo vemos en el caso de la Unión Europea, con todo ese entramado institucional que obliga incluso a los estados e incluso obliga hasta a los ciudadanos. O sea, hay disposiciones, la normativa comunitaria que emana de estas instituciones, pues tiene estas características. Entonces, es una comunidad que luego tampoco termina de ser una federación. Ahora, yo les decía, Ernst Haas luego va a hacer algunas reflexiones sobre qué pasa al comparar Europa y Latinoamérica. Y Ernst Haas ve que luego hablar de procesos de integración que están basados o que se fundamentan, se inician únicamente para obtener beneficios económicos, tampoco esto le va a garantizar la solidez al proceso, porque luego Europa también va a entrar en un proceso de euroesclerosis, euroescepticismo, allá por la década de los 70, en las que ya no se van a ver tan claros los beneficios de la integración. Entonces, ahí se va a dar cuenta Ernst Haas que de pronto tampoco está mal contar con un lineamiento filosófico, con una ideología que sustente el proceso de integración. O sea, un proceso político que se construye y que se proyecta desde intereses pragmáticos no necesariamente va a ser un proceso fuerte, sino que al contrario tiende a ser un proceso frágil y es susceptible de revertirse porque no hay compromiso de parte de las partes. No hay compromiso de las partes. Entonces,
todas estas reflexiones luego a nosotros nos pueden llevar a pensar si de pronto no será la razón por la que los procesos de integración latinoamericanos y el caso centroamericanos, si se cimentan o si se llevan a cabo sobre la base de obtener beneficios comerciales, de pronto eso es lo que falló, porque no había de base ninguna consideración ideológica o filosófica que fuera más allá, algo que le diera sustento a estos proyectos de integración. Pero luego les comento, ¿no? Estas ya van a ser reflexiones que luego va a tener Ernst Haas al respecto. ¿Ha quedado claro lo que les he estado contando? Quiero saber. ¿Me han seguido por acá? ¿Se perdieron en la explicación? Gracias por ahí. ¿Se durmieron? Porque luego cuando hablamos de teoría tendemos a dormirnos. Sí, Lick dice, se durmieron. No, aquí estamos. Ya, vaya, está bien, estoy molestando. Genial, ahora fíjense, como todavía tenemos un par de minutitos, hablemos de cosas que más todavía nos pueden llamar la atención. Hablemos del caso centroamericano para irnos introduciendo y tratar de trasladar estos análisis funcionalistas, neofuncionalistas, como lo vemos en el panorama centroamericano. Y lo que vamos a encontrar para el caso de la integración centroamericana, hay polémica sobre cómo se puede lograr la integración. Esta es una de las cosas que todavía no hemos resuelto, ¿no? Porque de pronto ya hemos estudiado las semanas anteriores los intentos de reconstruir la federación que no tuvieron éxito y que, póngale atención, fueron intentos de integración por la vía política y luego no tuvieron éxito. O sea, de pronto por ahí, ¿será que tiene sentido estos postulados funcionalistas que nos dicen que la integración no debería ir por esos sectores controvertidos? Pues al menos por acá tenemos referentes en que en Centroamérica no ha funcionado, porque luego, allá por 1951, se va a intentar la integración por la vía política con la creación de la Organización de Estados Centroamericanos. Y 1962 se introduce un plan de reformas, pero luego la ODECA pues tuvo resultados bastante escasos en materia de integración política. Pero también por esos años se empieza un proceso de unificación por la vía económica, el que va a terminar estableciéndose como el mercado común centroamericano. Entonces, el mercado común centroamericano, fíjense, tiene su origen allá en el Tratado General de Integración Económica de 1960 y existe hasta este día. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Retomando un poco esa lógica funcionalista que plantea que los acercamientos de los estados funcionan mejor en sectores no controvertidos, donde hay intereses que son más fáciles de vincular. Ahí tiene sentido esto que hemos estado estudiando. Contexto. Allá por la década de los 50 les va a sonar bastante la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, como dependencia de las Naciones Unidas, va a ser ese organismo encargado de analizar cuáles son los problemas económicos que hay en la región y, por lo tanto, va a ser la encargada de proponer algunas soluciones propias, algunas soluciones que se ajusten a las necesidades de la región. En esa línea, también esto les resultará familiar, las propuestas de la CEPAL, siempre en esta década de los 50, a partir de estos análisis que hace la CEPAL, se reconoce que hay una excesiva dependencia de parte de las economías latinoamericanas del sector externo, para lo cual la CEPAL propone una estrategia de industrialización que pudiese contribuir a reducir las importaciones, o sea, la industrialización por sustitución de importaciones, y luego, al llevar a cabo esto, pues, podría permitir un crecimiento hacia adentro, un crecimiento que fuese independiente de las fluctuaciones de los mercados y que pues le permitiera a los países desarrollarse. Por ahí va teoría de la dependencia, dice Marcelo. Ya ven cómo se aplican distintas teorías. Bueno, esta industrialización, ¿cómo tenía que ser? Tenía que realizarse de manera ordenada, de manera racional,
mediante una distribución adecuada de los recursos que se tuvieran para evitar que a raíz de la implementación de esta estrategia pues se generaran mayores desigualdades causadas también por el libre juego del mercado. Sin embargo, para Centroamérica, la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones no era tan funcional. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque los países centroamericanos tienen mercados nacionales muy pequeños. Entonces, debido a la estrechez de los mercados nacionales, esta estrategia no podía ser implementada así, tal cual. Tenía que idearse una manera para saltarse ese obstáculo y poder implementar entonces esa estrategia de industrialización. ¿Y cuál fue la estrategia que se propone? ¿Quién me dice? En una palabra. Se perdieron, ¿verdad? La estrategia era industrializarnos, muy bien. Pero para industrializarnos había un problema, les dije, porque los mercados nacionales son muy pequeños. Entonces, no se podía llevar a cabo un modelo de industrialización en mercados pequeños. ¿Qué podríamos hacer para salvar ese obstáculo y dejar de tener mercados pequeños? La creación del mercado común. Exactamente, integrarnos, esa es la respuesta. Ahí está la clave. Entonces, la CEPAL, consciente de esto, va a desarrollar una estrategia de integración. Una estrategia de integración que se va a caracterizar también por incorporar una visión funcionalista del proceso. O sea que al decir que incorpora una visión funcionalista es que se buscaría separar los 3 puntos que dijimos, ¿no? Lo económico de lo político. Para hacer esto, primero era necesario que este proceso se desarrollase de manera gradual, buscando reducir los costos de la implementación de una estrategia de integración para las economías de los países a integrarse. Entonces, como es un proceso gradual el que se va a proponer, la CEPAL de entrada no propuso crear una unión económica, sino planteó una solución gradual, una solución limitada, una solución realista que pudiera entonces permitir crear estas condiciones que pudieran aperturar los mercados, o sea, abrir los mercados de la región centroamericana y ya no hablar de cinco mercados, sino que conformar uno solo. ¿Por qué no vamos a plantear una unión económica de entrada? Lo que ya hemos dicho desde lo que hemos estudiado de funcionalismo y neofuncionalismo. Hablar de una unión económica ya implicaba aspectos del ámbito político, del ámbito administrativo, o sea, sectores controvertidos. Por lo tanto, los objetivos de esta estrategia de integración tenían que ser más modestos. Luego, este enfoque gradual y progresivo de esta propuesta también implicaba una política que, dentro de un marco general de desarrollo económico, permitiera localizar de manera óptima algunas actividades económicas importantes. O sea, identificar, separar lo económico de lo político, listo. No nos vamos a ir a una unión económica, sino que nos vamos a ir a cuestiones más básicas. Luego, identificar cuáles son los puntos en los cuales se va a empezar a dar esa colaboración, esa cooperación. Identificar cuáles son las actividades económicas importantes, especialmente de carácter industrial y también de transformación de productos agropecuarios, de tal manera que pudiese establecerse las unidades de producción del tamaño adecuado para poder aprovechar las materias primas de la región y para poder abastecer al mercado centroamericano a los costos más bajos posibles. Esto, en otras palabras, significa que vamos a establecer industria del tamaño adecuado que permita abastecer a todo el mercado centroamericano, lo cual
implicaba también contar con un plan de industrialización. Esto, fíjense que de fondo también lleva a la idea de que si se habla de una o dos unidades que puedan satisfacer la demanda de la región, significaba la posibilidad de establecer industrias que un país por sí mismo no era capaz de instalar en aquel momento si solo contara con su mercado nacional para la distribución. O sea, si estamos hablando de abastecer digamos, abastecer al mercado salvadoreño, pues no necesitamos más, o sea, una industria aquí, una industria allá y el mercado es pequeño. Pero limita las posibilidades del Estado de montar una industria más grande. Entonces, esto implica toda una estrategia para que en lugar de hablar de establecer 5 fábricas pequeñas, una en Guatemala, una en Honduras, una en El Salvador, una en Guatemala, una en Costa Rica, en lugar de hacer eso, se iba a estudiar la mejor localización para que se estableciera 1 o 2 unidades que tuvieran el tamaño más eficiente para poder abastecer a todo el mercado centroamericano. Y lógicamente también esta localización tenía que contar, o esta industria tenía que contar con una ubicación que le pudiese dar ciertas ventajas desde un punto de vista económico. O sea, porque también hay que ver el tema de costos, dónde es más barato producir, donde tengo acceso a las materias primas, a la gente, ¿no? La gente que va a trabajar en la industria, etcétera. O lo que me va a permitir también transportar las mercancías a los demás países. Entonces, no se va a plantear inicialmente la conformación de un área de libre comercio o una unión aduanera, sino que la idea es contar con ciertas industrias que su actividad para un estado en particular fuese inviable, pero al tener un mercado más grande les da la posibilidad de funcionar. Esta estrategia, que por lo demás muy interesante, sí va a contar con algunas dificultades vinculadas, por ejemplo, a cómo asegurar que cada país centroamericano recibiera las inversiones que necesita y que estas inversiones no se concentraran solamente en los países más desarrollados. Que dicho sea de paso, y adelantándoles el final de la película, eso es lo que va a terminar pasando. Las inversiones, ustedes saben cómo funciona el tema de las inversiones extranjeras, ¿no? Vienen y se ubican en aquellos lugares que les ofrecen mayores ventajas, ¿sí? Entonces, la dificultad en aquel momento radicaba en cómo asegurar que cada país recibiera inversión y que no solamente 1 o 2 países fueran los mayores beneficiados. Desde el funcionalismo y el neofuncionalismo, ¿por qué es importante esto que les estoy mencionando? Porque se supone que hay cierto nivel de simetría entre los que están en los que conforman de alguna manera, los que están cooperando, colaborando. Entonces, si solo se concentra la inversión o la mayor cantidad de comercio en 1 o 2 países, esto tendería a desequilibrar las relaciones entre unos y otros. Ya no sería una cuestión de ganar, sino que unos estarían a expensas de otros. Entonces, esto generaría eventualmente pues conflictos y la disolución de esa cooperación. Nada más que decir. Lo que hemos visto con funcionalismo y neofuncionalismo es que hay una expectativa de ganancia para las partes que tiene que ser satisfecha de la manera adecuada. Y en este caso, había que evitar a toda costa que unos países se beneficiaran más que otros. Y acá, esto es bien interesante porque si esto no se logra, termina en conflicto. Y allá vayan a ver ustedes 1969 y el conflicto que hay por ahí. No les voy a decir más. Y esto es interesante porque de fondo se tenía la conciencia que en el discurso, esto de compartir una raza, compartir la lengua, la religión, son cuestiones de discurso que se oían bonito para hablar de la integración, de las naciones, etcétera. Pero cuando se trata del momento de repartir beneficios, si estos no eran repartidos de manera recíproca, entonces ahí sí podían haber problemas. Por lo tanto, no les dé copia, Marcela, en esto es que va a centrar
la CEPAL su propuesta de integración y también va a desarrollar el principio de reciprocidad, que también va a ser conocido como desarrollo equilibrado, que buscará evitar que unas naciones se beneficien más que otras, acordar cuáles son los productos que iban a obtener ventajas de libre comercio en la región, implementar mecanismos diseñados para evitar concentración de nuevas empresas en países más desarrollados y luego asegurar una justa distribución de ganancias en la integración. Ahora, y para finalizar, le voy a robar un par de minutos, para finalizar, ya al pasar a analizar este proceso, digo, de la región centroamericana, desde la perspectiva funcionalista, vamos a ver los pasos. Una vez que se han identificado los puntos no controvertidos, o sea, aquellos que les interesan a los países y que les van a traer beneficios a corto plazo, viene el segundo punto que consiste en la transferencia, ¿sí? Iniciar la cooperación, ¿verdad? Iniciar la cooperación. Y luego viene el tercer punto que va a ser la transferencia o el derrame, es decir, el paso de lo no controvertido a lo controvertido. Y como nosotros acá ya habíamos visto que los funcionalistas se quedaron cortos, vamos a tomar ahora de los neofuncionalistas. Ernst Haas dice que en lugar de poner las esperanzas de que el proceso avance en los estados, se debería apostar por los actores que están realmente más interesados, o sea, los grupos de interés, las élites industriales que hay en cada país, y lo que es más ambicioso en este caso es que las élites interesadas en la integración no le exijan al Estado, sino a una autoridad supranacional o a los responsables del proceso de integración. Entonces, aquí lo que tenemos es el esquema de cómo debía haber funcionado, ¿sí? Que una vez que identificamos las áreas no controvertidas o el punto en común era lograr el desarrollo económico de los países de manera equitativamente distribuido mediante industrialización racionalmente planificada. Eso es el punto en el que todos estábamos de acuerdo. Luego viene el papel de las élites para lograr que se dé este derrame, este spillover, y que luego iba a terminar en la necesidad de crear instancias supranacionales a los cuales se les iba a exigir el cumplimiento de esto acordado. O sea, estas instancias, estas autoridades supranacionales en donde van a aparecer los técnicos responsables del proceso de integración regional y también especialistas de integración que van a ser al final los representantes de los intereses centroamericanos. Aquí es donde tiene sentido el concepto de integración política que estuvimos hablando acerca de esta transferencia de lealtades. Este es el proceso hipotéticamente, el papel clave de los grupos de interés. Pero para que esto se diera en el caso centroamericano, del paso 1, del punto 1, ya no se va a poder avanzar más. ¿Por qué? Porque la CEPAL, la estrategia de integración tal cual la proponía la CEPAL, va a enfrentar una serie de obstáculos cuando ya se quiera llevar a la práctica, porque luego los estados no se pueden poner, los gobiernos no se pueden poner de acuerdo sobre las industrias que le tocan a cada uno, ya el tema de repartición de beneficios, no se pueden poner de acuerdo, y luego va a haber otro elemento externo que es, mejor dicho, otro actor externo, los Estados Unidos, que se van a oponer al régimen de industrias de integración que a la CEPAL estaba proponiendo, y luego va a venir a acelerar un proceso, y a esto que se planteaba como algo ordenado, racional, pensado, gradual, etcétera, se va a traducir en algo rápido, expedito. Vamos a hacer este proceso de integración de aquí a 3 años, vamos a estar en una zona de libre comercio, y ya luego vamos a llegar de aquí a 10 años o 12 años, vamos a tener un mercado común centroamericano. Y fin del cuento. Eso es lo que va a terminar pasando. O sea, del punto 1 de identificar qué es lo que necesitamos los países, ya no se pasó. Punto y final. Hola. Bueno, Aquí seguimos, no se preocupe. Ya, pues nada, ahí está. Vean que sí. Adelante, Catherine. Solo una duda que me estaban comentando los compañeros de clase, si habrá alguna otra guía o trabajo.
para la siguiente ponderación del 6%. My gosh. Sí. Compañera, ya está en el campus una guía para Oh, no lo ¿cómo se había llama? Control revisado de y me lo estaban comentando ahorita y no estaba. Ok, gracias. De hecho, qué bueno que lo mencionan, ¿verdad? Porque justo lo que se va a evaluar es funcionalismo y neofuncionalismo. ¿Cuándo? El próximo lunes en un control de lectura individual, que va a estar disponible desde las 0 horas hasta las 23:59 de lunes para que ustedes lo puedan hacer en el momento que mejor les convenga. 40 minutos de tiempo para eso. Bien, yo por lo menos me quedo hasta acá. Voy a cerrar acá la grabación para que no se haga tan larga.